Hola, ¿cómo están? Pues aquí estamos una vez más desde la Iglesia Cristiana Puerta del Cielo en Clavería y vamos a continuar con nuestro discipulado. Hemos estado hablando acerca de la vida del Señor Jesús. Ya vimos pues todo lo que fue anterior a su nacimiento. Ya hablamos acerca de su nacimiento, de su adolescencia, y pues vamos a ver ya los últimos detalles antes de que comenzara su ministerio el Señor Jesús, y de eso vamos a estar hablando en esta ocasión. Entonces, tenemos que considerar que el Señor Jesús empieza su ministerio público aproximadamente a los 30 años, ¿verdad? A los 30 años se consideraba que un varón, una persona en general, ya tenía la madurez suficiente, ya era una persona madura. Y en ese momento es que el Señor Jesús comienza su ministerio, aproximadamente a los 30 años, desde su nacimiento, y durante todo este tiempo, él estuvo sujeto a sus padres, a la autoridad de sus padres, a la voluntad de sus padres, y él iba creciendo, dice la palabra, en estatura y en sabiduría. Dice Lucas 2:51, y con esto nos podemos dar una idea. Dice, descendió con ellos, volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, ¿verdad? Entonces, ante todo lo que estaba pasando, pues sus padres, en especial su madre, pues se daba cuenta de cómo iba evolucionando la cosa con su hijo, cómo ya no era aquel niño, ni mucho menos, cómo en un poco tiempo, tuvo un cambio muy radical en su vida, en la forma en que pues ya se estaba desempeñando, ¿verdad? Seguía siendo su hijo, por supuesto, pero ya no era el mismo hombre que era anteriormente. Él, ahí en su pueblo, él aprendió el oficio de José, que era su padre, y él era conocido, se hace referencia a él, como el hijo del carpintero. Vemos en Mateo 13:55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas? Entonces, él era el hijo del carpintero porque había aprendido el oficio de carpintero, que era el oficio de José, que era su padre, ¿verdad? Esto nos da una idea de que él estaba sujeto a la autoridad de sus padres. Él estaba haciendo lo que tenía que hacer un hombre joven en aquella sociedad, ¿verdad? Que era aprender el oficio del padre. Entonces, vemos que desde este tiempo, en un momento determinado, ¿verdad? Él ya deja, deja el oficio y ya se va a hacer lo que su Padre Celestial le mandó, aquello para lo cual él había sido enviado aquí a la tierra, aquello para lo cual él se había despojado voluntariamente de toda su gloria para poderse convertir en un hombre común, y entonces, como hombre común, fue que hizo todo lo que hizo en favor de la humanidad, en favor de nosotros, ¿verdad? Entonces, él nunca olvidó cuál era su misión en esta tierra. Él sabía perfectamente para qué había venido y de la manera que lo tenía que realizar. Y para esto se dedicó unos buenos 3 años, ¿verdad? Para preparar ese momento final. Dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan, aquí el evangelista Juan, nos está hablando de que vieron su gloria. ¿Cómo la vieron? Si estaba aquí en la tierra, se había despojado de la gloria. Bueno, en su condición humana, en su condición de hombre, en esa condición pudieron ver la gloria de Dios a través de él, a través de su vida, que fue una vida pues perfecta, una vida en total sujeción a lo que se le había encomendado, una vida totalmente dedicada a lo que el Padre le estaba indicando que hiciera, ¿verdad? Entonces esta vida era llena de gracia y de verdad. Y luego en el 18 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él ha dado a conocer.
¿verdad? Como después le dijo a uno de los discípulos que le preguntó, pues muéstranos al Padre y vamos a creer. Dijo, oye, pues ¿cuánto tiempo llevas conmigo? ¿Cómo es que me dices que te muestre al Padre? Si me has visto a mí, has visto al Padre, ¿no? Con esa confianza y con ese testimonio tan sólido, tan íntegro, ¿verdad? Es de que el Señor Jesús estuvo viviendo y con ese testimonio fue que estuvo mostrando durante el tiempo aquí en la tierra quién era el Padre y quién era Él, ¿verdad? Esta es la primera parte de su servicio. Va a llegar hasta la cruz, ¿verdad? Por el pecado del mundo, ¿verdad? Recordemos que Él, lo vamos a ver más tarde, ¿verdad? Pero nada más recordarlo, que a Jesús en realidad nadie lo mató. Él entregó su vida, ¿verdad? Si él, ahora sí que en ese plan, si él no hubiera querido, no le hubieran hecho nada. Varias veces estuvo a punto de ser ejecutado, pero no era el momento. Entonces Jesús vio la manera y salía entre ellos, incluso caminando entre ellos, sin usar violencia ni cosas ahí como extrañas, sino que simplemente caminando entre ellos, nadie se atrevía a tocarlo, ¿verdad? Entonces vamos a ver un poco de las situaciones previas al inicio del ministerio que se le llama el ministerio público de Jesús. Y entonces él se estuvo moviendo durante toda su vida, él se estuvo moviendo de un lugar para otro. Recordemos que los viajes pues eran a pie, ¿verdad? Entonces requerían días, semanas, meses para poderse desplazar de un lugar a otro. Y así es como se desplazaba el Señor Jesús, caminando, simplemente caminando de un lugar para otro, ¿verdad? Vemos entonces que en esta parte Jesús camina desde Nazaret, que está en la parte norte de lo que ahora es Palestina, al río Jordán, que está en la parte central. Jerusalén más o menos es una parte media en esta zona, ¿verdad? Entonces camina de Nazaret al Jordán, porque tenía también ahí un propósito. ¿Cuál era este propósito? Ser bautizado por Juan. Y después de que cumple con esto, del Jordán se va al desierto de Judea para ser tentado por Satanás. Entonces, él se va a un lugar apartado, el Señor Jesús se va a un lugar apartado para ser tentado por Satanás, ¿verdad? No lo tomó desprevenido tampoco. Él fue a ese lugar específicamente para ser tentado por Satanás, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquito acerca de esto. Dice en Mateo 3:1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, ¿verdad? Entonces, quien prepara el camino, quien antecede el camino para el Señor Jesús, pues es Juan. Y Juan, pues era primo, bueno, era pariente de Jesús. Recordemos que la madre de Juan y la madre de Jesús, María, eran parientes. No dice exactamente cuál era su relación, simplemente dice que eran parientes. Y por lo tanto, Juan y Jesús también eran parientes, ¿verdad? Entonces, Juan conocía perfectamente quién era Jesús. Él fue enviado directamente por el Espíritu Santo, fue enviado al desierto a preparar el camino del que había de venir, que Juan sabía que iba a ser el Mesías, Juan sabía que era su pariente Jesús, y con esa conciencia, con esa seguridad, él se fue al desierto a predicar pues un bautismo de arrepentimiento, ¿va? Para preparar precisamente el camino a Jesús, para que la gente supiera de lo que se estaba hablando cuando llegó el Señor Jesús a su ministerio, ¿verdad? No sabemos exactamente el lugar ni cómo estuvo la situación, porque pues eran itinerantes, ¿verdad? Iban de un lugar para otro. El mismo Señor Jesús no estaba en un solo lugar, siempre se estaba moviendo dentro de una zona de la cual vamos a ver después. Entonces Juan no estaba en un solo lugar, sino que se iba moviendo a lo largo del Jordán y a lo largo del Jordán, porque pues es un río donde se podría bautizar la gente, ¿verdad? Lo que estaba haciendo era bautizar a la gente, un bautismo de arrepentimiento.
Y habla, lo único que dice es que estaba en el desierto de Judea. ¿En qué parte? No lo sabemos, pero era una parte desértica por donde cruzaba el río Jordán. Y pues si vemos la geografía de aquella zona por estos tiempos, que no era muy diferente, pues vemos que una buena parte de lo que era Judea, pues es desierto. Y por ahí pasaba este río. Dice Mateo 3:1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Entonces, él andaba en ese camino, siguiendo el río para arriba, luego se regresaba y ahí andaba en toda esta región, dice Lucas 3:3, y él fue por toda la región contigua al Jordán predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces, aquí nos habla más claramente Lucas, que era más preciso, nos habla de que andaba por toda la región contigua al Jordán, o sea que andaba por todo el camino, ¿verdad? Para arriba, para abajo, por todos lados ahí andaba el buen de Juan, predicando un bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, ¿verdad? Entonces, él estaba llamando a la gente a arrepentirse, estaba llamando a la gente a que se bautizara como una señal física notable de este arrepentimiento, y entonces, al arrepentirse, igual que ahora, exactamente igual que ahora, tenían el perdón de los pecados, ¿verdad? En ese sentido, las cosas son exactamente las mismas, ¿verdad? Se le sitúa en una región que conocemos como Betábara, ¿verdad? Eso lo dice Juan en el 1:28, dice, estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando, ¿verdad? Entonces, en esta región, que se conoce como el Betábara, ahí andaba Juan bautizando. Y era algo que llevaba, no se sabe con precisión, pero llevaba algún tiempo. Mucha gente conoció a Juan, mucha gente fue llamada y fue atraída por las palabras de Juan. Mucha gente se arrepintió, mucha gente se bautizó y obtuvo, por lo tanto, el perdón de los pecados. Vamos a ver ahora eh, más específicamente este bautismo de Juan, ¿verdad? Como decía, es un bautismo de arrepentimiento. Juan llamaba a que se arrepintieran y para que pudieran entonces ser bautizados, pudieran recibir el perdón de los pecados. Otra vez Lucas 3:3, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces era una llamada al arrepentimiento, porque estaba preparando precisamente el camino del que iba a venir después. Entonces, eh, lo que quería Dios a través de Juan era que la gente estuviera consciente de lo que iba a venir para que cuando viniera el momento estuvieran preparados, estuvieran conscientes, porque ya se les había anunciado, se los estuvo anunciando Juan, ¿verdad? Entonces, esa es la razón por la cual Juan salió al desierto a predicar. Otras de las palabras que dijo Juan en Mateo 3:8 dice, hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, ¿cuáles son estos frutos dignos de arrepentimiento? Bueno, pues precisamente el arrepentimiento de los pecados, el ser conscientes de lo mal que estaban, de la vida inútil que en ese momento estaban llevando a cabo, para que entonces viniera el arrepentimiento, la conversión, el volverse a Dios, el tomar un camino diferente al que habían estado llevando hasta entonces, ¿verdad? Otra vez, ¿para qué? Para preparar el camino del Mesías, el camino de este Mesías, de ese Salvador que iba a venir despuesito de Juan, venía inmediatamente el Mesías. Eh, um, cuando llega, cuando llega Jesús con Juan para ser bautizado, el Señor Jesús llega con toda la disposición para hacerlo, pero Juan se le opone, Juan no quería bautizarlo. ¿Por qué no quería bautizarlo? Pues porque Juan sabía quién era Jesús, o sea, no como su pariente,
sino que él era el Salvador, que él era el Mesías, que él era el que venía para traer la salvación al pueblo de Israel. En ese momento él estaba enfocado nada más en el pueblo de Israel, Juan. Y entonces cuando llega Jesús para ser bautizado, dice, oye, pues espérate, tú no tienes de qué arrepentirte. ¿Para qué quieres que yo te bautice si tú no tienes pecados de los cuales te vayas a arrepentir? Pero sin embargo, bueno, esto lo vemos aquí en Mateo 3:14. Dice, mas Juan se lo oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Juan reconocía en la persona de Jesús la autoridad que tenía Jesús, ¿verdad? A pesar de que lo conocía desde niño, de que jugaron de niños y de adolescentes probablemente, pues a pesar de eso, Juan sabía perfectamente la autoridad que tenía Jesús sobre su vida. Y entonces por eso es por lo que en una primera instancia no quería bautizar a Jesús. Decía, oye, más bien tú eres el que me tienes que bautizar a mí. Yo tengo más de qué arrepentirme de lo que tú puedas tener para arrepentirte. Entonces, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Cómo es que ahora me estás diciendo que yo te bauticé a ti? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Juan sabía bien quién era Jesús. Mateo 3:11 dice, yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Entonces, Juan estaba consciente de su papel. Él nada más estaba preparando el camino. ¿Para quién? Para el que vendría después, el que realmente los iba a bautizar en Espíritu Santo y en fuego. Entonces, probablemente él no tenía tampoco una idea muy clara de lo que estaba diciendo, pero eso fue lo que le dijo el Espíritu Santo. Esa fue la convicción que puso en su corazón para que iniciara su ministerio, ¿verdad? Él había hablado claramente de quién era Jesús, de cuál era la misión de este Cristo, de este ungido de Dios, de este Mesías que vendría posteriormente. Juan 1:29 nos habla y nos dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando lo ve, reconoce perfectamente que él era la persona adecuada, que él ya lo sabía de toda la vida él lo sabía, y en cuanto se acerca, lo reconoce y lo dice públicamente. Antes quizá no lo había hecho porque pues no había los medios que hay ahora, ¿verdad? Si hubiera dicho, pues es Jesús, mi primo, pues quién es Jesús y quién es tu primo, ¿no? Nadie lo conocía en ese momento, pero cuando llega, lo anuncia públicamente. Y dice también aquí en el 36, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios, el Cordero, ahí haciendo referencia al sacrificio que se iba a realizar de acuerdo a lo que era la fiesta de la Pascua entre los judíos, ¿verdad? Recordamos cómo estaba este asunto cuando Israel va a ser liberado del dominio de Egipto, estando todavía cautivos. El Señor les manda que sacrifique cada familia un cordero, que pongan esa sangre en los dinteles de las puertas y que comieran ese cordero y que lo hicieran de pie, así con la ropa puesta, porque esa noche iban a salir libres, ¿verdad? Entonces, mientras están haciendo esto, pasa el ángel exterminador y bueno, pues mata a todos aquellos, a los primogénitos de todos aquellos que estaban en una casa que no estaba marcada con la sangre del cordero, ¿verdad? Entonces está haciendo referencia a este cordero como el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, efectivamente. La resistencia de Juan venía de que este bautismo que estaba predicando, que estaba realizando Juan en ese momento, era una llamada al arrepentimiento. Pero, pues Juan pensaba, y pensaba bien además, de que Jesús no tenía nada de qué arrepentirse, ¿verdad? Entonces, por eso es por lo que él en una primera instancia no quiso
no quiso bautizar a Jesús. Y dice aquí Lucas en 1:35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí está haciendo referencia precisamente a María, el momento de la concepción del Señor Jesús en su vientre, ¿verdad? Pero aquí lo que vale la pena mencionar es de que dice, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, refiriéndose a Jesús en este nacimiento fuera de lo normal, de lo común, de lo que pudiera haber sido en la carne. Y entonces, después de esta referencia, Jesús le responde a Juan en Mateo 3:15, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces le dejó. ¿A qué se estaba refiriendo el Señor Jesús? Bueno, se estaba refiriendo a que si Juan estaba llamando a todas las personas al arrepentimiento para que fueran bautizados y sus pecados fueran borrados, si lo estaba haciendo para todos, entonces Jesús no quería ser la excepción de esto, ¿verdad? Más bien validando, respaldando el ministerio y las palabras de Juan, él también quiso someterse a lo que Juan estaba haciendo, reconociendo la autoridad que tenía de parte de Dios para hacer este llamado, ¿verdad? Entonces, de esa manera él estaba cumpliendo con la justicia de Dios que había mandado para todas las personas en esa región. Y aquí vemos que con este primer acto público, él está dando cumplimiento a lo que la ley le decía que hiciera, lo cual fue, la ley se cumplió en él totalmente, se cumple en él totalmente desde su nacimiento. Es circuncidado al 8º día, es presentado en el templo, es llevado para su iniciación, para su bar mitzvah, y aquí está obedeciendo el mandato que Dios le está haciendo a toda la nación de Israel a través de Juan, para que se bautizaran y fueran entonces mostrando el arrepentimiento y fueran perdonados sus pecados, aunque realmente Jesús no tenía nada de qué arrepentirse, lo cual era totalmente cierto, ¿verdad? Entonces Jesús se somete a la ley, se somete a la ordenanza de Dios a través de lo que se escribió en la palabra, ¿verdad? Desde su primer momento, otra vez, él fue circuncidado al 8º día, fue presentado en el templo, posteriormente vivió sujeto, sometido a sus padres durante toda su niñez, se le llevó a su presentación en su bar mitzvah, ¿verdad? Cuando se quedó ahí con los maestros de la ley, y después todo el resto de su vida, de su adolescencia, de su juventud, estuvo sometido a la voluntad de sus padres, aprendió el oficio de José, y llegado el momento, él fue para ser bautizado por Juan. Cumplió absolutamente todo lo que tenía que cumplir. En ningún momento mostró rebeldía, no mostró superioridad, no dijo, no, pues a mí qué me vas a enseñar, Juan, si yo aquí soy el que sabe todo. De ninguna manera. Él se sometió a la autoridad de Juan, sabiendo que él era el Mesías y sabiendo que él era el que tenía el papel principal en lo que venía a continuación, ¿verdad? Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Ha sido pues un momento crucial del bautismo de Jesús por Juan, en el cual incluso, bueno, pues lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahí hay una manifestación de la Trinidad en este momento tan importante que es un momento decisivo en la vida de Jesús, en la vida de Juan y en la vida de todas las personas que estaban ahí sin saberlo, ¿verdad? Todos los que estaban ahí presentes ni cuenta se dieron de qué fue lo que pasó, de la trascendencia de esto que estaba ocurriendo en su momento. Bueno, vamos a orar. Padre Santo y bendito, te doy gracias por esta lección, Señor, te doy gracias porque nos muestras
características muy importantes en el carácter de Jesús, Señor, que pues Él era obediente, Él era sumiso, Él era manso. Y Padre, pues son características que también nosotros, Señor, debemos considerar y tomar para convertirnos en la imagen que Él nos dejó, en ese ejemplo que Él mostró con su vida. Te doy muchas gracias, Padre, que podamos tener la determinación, el valor para poder seguir, Señor, en este camino y para poder continuar, Señor, con este ejemplo que nos dejó el Señor Jesús, que también, Señor, podamos ver la obediencia, Señor, que tuvo a las autoridades de su momento y que Él de ninguna manera fue en contra de ellas. No hubo en Él nada de rebeldía, Señor, sino siempre fue respetuoso de sus autoridades. Te doy muchas gracias, Padre, por esta lección que podemos poner por obra el día de hoy. Te agradezco en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros, que el Señor los guarde. Seguimos la otra semana y pues vamos a ver qué es lo que el Señor Jesús tiene para nosotros en nuestra vida. Muchas gracias. Hasta luego. Bendiciones.